¿Has oído hablar de Bernabé? Tal vez su nombre no esté entre los más mencionados cuando hablamos de los grandes apóstoles de la Biblia, pero su historia es sorprendente. Bernabé, el hijo de la consolación, fue mucho más que un simple seguidor de Cristo. Él fue responsable de abrir las puertas para uno de los más grandes líderes de la iglesia primitiva, Pablo, y también desempeñó un papel crucial en la expansión del cristianismo más allá de las fronteras de Israel. Lo que muchos no saben es que Bernabé fue quien creyó en las personas cuando nadie más lo hacía, y quizás eso sea lo que nos falta hoy. Puedes estar preguntándote, ¿cómo alguien con tan poca notoriedad en la Biblia fue capaz de influir tanto en la iglesia primitiva? Hay algo en la vida y las decisiones de Bernabé que desafía el sentido común y nos hace reflexionar. ¿Y si te dijéramos que, en medio de todas sus misiones y desafíos, también enfrentó profundos conflictos, incluso con Pablo? Su trayectoria nos enseña que el verdadero líder es aquel que, incluso en la sombra, guía a otros hacia el camino de la luz. ¿Quieres saber cómo Bernabé logró todo esto? Vamos a sumergirnos en esta impresionante historia y descubrirlo. Bernabé, el levita de Chipre y su contexto histórico. Bernabé, cuyo nombre original era José, pertenecía a la tribu de Leví, una de las 12 tribus de Israel conocidas por su servicio en el templo y sus funciones religiosas. Como levita, provenía de una línea dedicada al servicio de Dios, lo que puede haber influido en su carácter generoso y espiritual. Nació en la isla de Chipre, una importante región del Mediterráneo durante el periodo del Imperio Romano, conocida por su diversidad cultural y actividades comerciales. Chipre era un punto de encuentro entre varias culturas, lo que pudo haber influido en la visión de Bernabé sobre la iglesia como un espacio inclusivo y acogedor. Durante el periodo en que Bernabé vivió, el Imperio Romano dominaba el mundo mediterráneo, incluida Palestina y las regiones adyacentes. La presión romana sobre las comunidades judías era grande, y los judíos vivían bajo la opresión de altos impuestos e influencias culturales paganas. Al mismo tiempo, había tensiones internas entre los grupos religiosos judíos, como fariseos y saduceos. En este contexto, surgieron varias sectas judías, y la comunidad de seguidores de Jesús, aunque pequeña y perseguida, comenzaba a expandirse. Bernabé fue una figura central en este movimiento emergente, actuando como mediador y facilitador en la iglesia naciente. Después de su conversión al cristianismo, Bernabé rápidamente destacó en la comunidad de Jerusalén por su generosidad. Su donación de un campo en beneficio de los apóstoles, registrada en Hechos 4, 36-37, fue un acto significativo en un momento de gran necesidad dentro de la comunidad cristiana. La iglesia primitiva dependía de la solidaridad de sus miembros, y Bernabé fue uno de los primeros en demostrar que el desapego material era una parte importante del discipulado. Este acto inicial lo marcó como alguien profundamente comprometido con el reino de Dios y con el bienestar de los cristianos. Bernabé y su importancia en la conversión de Pablo. Después de la dramática conversión de Saulo de Tarso en el camino a Damasco, la comunidad cristiana aún lo veía con gran desconfianza. Saulo, antes un feroz perseguidor de los seguidores de Jesús, tenía la reputación de ser un hombre peligroso. Cuando intentó unirse a los discípulos en Jerusalén, ellos temieron sus intenciones. Fue entonces cuando Bernabé intervino, desempeñando un papel crucial. Llevó a Pablo ante los apóstoles y testificó sobre su transformación, relatando cómo Saulo había visto a Jesús y predicado con valentía en Damasco. Bernabé fue uno de los primeros en reconocer el potencial de Pablo, incluso cuando otros lo evitaban. Su acto de mediación fue vital para que Pablo fuera aceptado en la comunidad cristiana, permitiéndole comenzar su misión apostólica. Sin esta intervención de Bernabé, la historia de Pablo podría haber sido muy diferente. Este evento muestra la importancia de Bernabé como alguien que alentaba y creía en las personas, incluso cuando nadie más lo hacía. Después de este episodio, Pablo permaneció en Jerusalén por un tiempo, hasta que la creciente persecución lo llevó de regreso a Tarso. Durante este periodo, Bernabé continuó desempeñando su papel de líder en la iglesia en Jerusalén, pero su relación con Pablo estaba apenas comenzando. Más tarde, al ver la necesidad de liderazgo espiritual en la creciente comunidad cristiana en Antioquía, Bernabé fue personalmente a Tarso a buscar a Pablo, llevándolo para ayudar en el discipulado y enseñanza en esa ciudad. Bernabé y Pablo en Antioquía, el crecimiento de la iglesia. Después de buscar a Pablo en Tarso, Bernabé lo llevó a Antioquía, una de las ciudades más grandes e importantes del Imperio Romano. Antioquía era un centro multicultural y comercial, y la iglesia allí estaba creciendo rápidamente, compuesta tanto por judíos como por gentiles convertidos. Fue en esta ciudad donde Bernabé y Pablo comenzaron a trabajar juntos, enseñando y fortaleciendo a la nueva comunidad cristiana.
Los dos pasaron un año discipulando a los nuevos conversos, y durante ese tiempo, fue en Antioquía donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. La misión de Bernabé y Pablo en Antioquía fue un hito importante para la expansión del cristianismo. La iglesia de esta ciudad se convirtió en un centro misionero, enviando apóstoles a otras regiones y desempeñando un papel vital en la propagación del Evangelio. El liderazgo de Bernabé era evidente, siendo él uno de los principales responsables de preparar el terreno para el crecimiento de la fe entre los gentiles. Se le describía como un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe, cualidades que lo hacían apto para esta tarea desafiante. Durante este periodo, la iglesia en Antioquía también comenzó a desempeñar un papel importante en la ayuda a las comunidades cristianas en otras regiones. Cuando el hambre golpeó Judea, Bernabé y Pablo fueron enviados por los líderes de la iglesia de Antioquía con una ofrenda para socorrer a los hermanos en Jerusalén. Este gesto reforzó los lazos entre las iglesias gentiles y la iglesia madre en Jerusalén, destacando el carácter solidario y cooperativo de Bernabé. Su liderazgo no se limitaba a la enseñanza, era un hombre de acción, siempre dispuesto a servir donde hubiera necesidad. Después del periodo de enseñanza y crecimiento en la iglesia de Antioquía, Bernabé y Pablo fueron escogidos por el Espíritu Santo para emprender el primer viaje misionero oficial de la iglesia. La iglesia de Antioquía, después de un periodo de ayuno y oración, impuso las manos sobre ellos y los envió a proclamar el Evangelio en otras regiones. El viaje comenzó en la isla de Chipre, tierra natal de Bernabé, donde predicaron en varias sinagogas. Durante esta misión, Bernabé, que hasta entonces parecía ser el líder natural, comenzó a ver a Pablo destacarse en sus predicaciones. En Chipre, tuvieron un encuentro notable con el procónsul romano Sergio Paulo, quien se convirtió después de presenciar la autoridad y el poder de Pablo al cegar al hechicero Elimas. Este evento marcó el comienzo de la creciente influencia de Pablo en el liderazgo del equipo misionero, lo que, con el tiempo, resultaría en que Pablo asumiera un papel más prominente en los viajes posteriores. Sin embargo, Bernabé continuó al lado de Pablo, siendo un compañero fiel y alentador durante toda la misión. Después de dejar Chipre, Bernabé y Pablo se dirigieron a varias ciudades de Asia Menor, como Perge, Antioquía de Pisidia, Iconio y Listra. Durante este viaje, enfrentaron tanto la receptividad como la oposición. En algunas ciudades, el Evangelio fue bien recibido, y muchos se convirtieron. En otras, enfrentaron persecuciones severas, siendo expulsados e incluso apedreados. No obstante, Bernabé y Pablo permanecieron firmes en su misión, comprometidos con plantar iglesias y fortalecer a los nuevos creyentes. A pesar de haber trabajado juntos durante el primer viaje misionero, surgió una divergencia significativa entre Bernabé y Pablo. El motivo de la disputa fue Juan Marcos, primo de Bernabé, quien los había acompañado al inicio del viaje, pero decidió regresar a Jerusalén antes de completar la misión. Cuando se preparaban para un nuevo viaje misionero, Bernabé sugirió llevar a Juan Marcos nuevamente, pero Pablo se opuso firmemente, argumentando que no debería acompañarlos por haber abandonado la misión anterior. Esta divergencia fue tan intensa que Bernabé y Pablo decidieron seguir caminos separados. Bernabé, fiel a su carácter de alentador, optó por darle una segunda oportunidad a Juan Marcos, llevándolo consigo a Chipre. Pablo, por su parte, continuó su viaje misionero con Silas, concentrándose en fortalecer las iglesias que habían sido establecidas en sus viajes anteriores. Esta separación marcó el final de la asociación entre Bernabé y Pablo, quienes hasta entonces habían sido inseparables. A pesar de la separación, el legado de Bernabé como mentor y consolador permaneció. Juan Marcos, bajo su tutela, más tarde se convertiría en un colaborador valioso para el apóstol Pedro y finalmente escribiría el Evangelio de Marcos. La decisión de Bernabé de confiar e invertir en Juan Marcos dio frutos importantes para la iglesia primitiva. Aunque la separación entre Bernabé y Pablo fue dolorosa, ambos continuaron cumpliendo sus misiones, mostrando que incluso en los conflictos, Dios puede traer crecimiento y expansión para su reino. Bernabé, aunque no tiene la misma notoriedad que Pablo o Pedro, dejó un legado profundo en la historia de la iglesia primitiva. Su influencia se sintió tanto en su tierra natal, Chipre, como en las diversas comunidades cristianas que ayudó a establecer a lo largo de sus viajes misioneros. Aunque las escrituras no detallan el final de su vida, la tradición cristiana sugiere que Bernabé continuó su ministerio en Chipre, donde habría sufrido el martirio por su fe en Jesús. El nombre de Bernabé está directamente asociado con su disposición para alentar y apoyar a los demás. Fue uno de los primeros en reconocer el potencial de líderes como Pablo y Juan Marcos, desempeñando un papel crucial en el desarrollo de ambos. Su capacidad para ver más allá de las fallas humanas e invertir en el crecimiento espiritual de otros lo convirtió en una figura respetada y amada.
Incluso después de la separación de Pablo, Bernabé continuó siendo una figura clave en la expansión del cristianismo. Además de su trabajo misionero, Bernabé también jugó un papel importante en la integración de los gentiles en la fe cristiana. Junto con Pablo, defendió la inclusión de los gentiles en la iglesia sin la imposición de las tradiciones judías, algo que fue decisivo para el crecimiento del cristianismo en el mundo romano. Su legado es un testimonio de que, aunque las escrituras no lo coloquen en el centro de la narrativa como otros apóstoles, su contribución fue indispensable para la fundación y expansión de la iglesia primitiva. ¿Te has detenido a pensar cómo Bernabé aplicó su fe en la práctica? Su vida nos muestra que no basta solo con conocer las escrituras, hay que actuar, creer en las personas, incluso cuando parece difícil. ¿Qué has hecho tú para ser un ejemplo de aliento y apoyo como él lo fue? Quizás sea momento de darle una segunda oportunidad a alguien que ya ha desistido. ¿Y tú, estás listo para seguir el ejemplo de Bernabé y convertirte en un canal de consuelo en la vida de las personas a tu alrededor? Si deseas seguir aprendiendo más sobre los grandes personajes bíblicos y cómo sus historias pueden transformar tu vida, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Juntos continuaremos este viaje de fe y conocimiento.